Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y separó Dios la luz de la oscuridad. Llamó Dios a la luz día y a la oscuridad noche. Atardeció y amaneció día primero. Dijo Dios, hay un firmamento por en medio de las aguas que las separe unas de otras. E hizo Dios el firmamento, separó las aguas de por debajo del firmamento de las aguas de por encima del firmamento, y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo. Atardeció y amaneció día segundo. Dijo Dios, acumúlense las aguas debajo del firmamento en un solo conjunto, y déjese ver lo seco, y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra, y el conjunto de las aguas llamó mar, y vio Dios que estaba bien. Génesis 1 del 3 al 11. Bienvenidos al episodio 391. Mi nombre es Marco Antonio y estamos en el día 22 de la crítica de la razón pura, y estamos haciendo el libro, estamos en la crítica de la razón pura y estamos en la segunda parte sobre la razón pura como asiento de la ilusión trascendental. Bien, entonces vamos a continuar. Distíngase entre lo inmediato conocido y lo inferido. En una figura limitada por tres rectas hay tres ángulos. Esto es conocido inmediatamente. La suma de estos tres ángulos es igual a dos rectos. Esto es inferido. Como necesitamos constantemente la inferencia y estamos acostumbrados a ella, no notamos al pronto esta distinción. Y muchas veces, como en las llamadas ilusiones de los sentidos, creemos percibir inmediatamente lo que ha sido inferido. En toda inferencia hay una proposición que está a la base y otra que sale de esta, y es la conclusión. Y por último hay consecuencia, por la cual la verdad de la conclusión está necesariamente ligada con la verdad de las primeras proposiciones. Si el juicio concluso está tenido en el primero, de tal suerte que sin la mediación de un tercero pueda deducirse de él, llámese entonces la conclusión inmediata. Yo lo llamaría más bien conclusión del entendimiento, pero si además del conocimiento puesto a la base es necesario otro juicio para producir la conclusión, llámese entonces a esta conclusión raciocinio, conclusión de la razón, en la cual en la proposición todos los hombres son mortales están las proposiciones algunos hombres son mortales, algunos mortales son hombres. Nada que sea inmortal es hombre, y estas son pues consecuencias inmediatas de la primera. En cambio la proposición todos los sabios son mortales no está inclusa en el juicio puesto a la base, pues el concepto de sabio no está en este, y no puede ser obtenida más que por medio de un juicio intermedio. En todo raciocinio pienso primero en una regla mayor por medio del entendimiento. Segundo, subsumo un conocimiento bajo la condición de una regla menor, por la cual por medio del juicio. Y por último, determino mi conocimiento mediante el predicado de la regla.
conclusión. Por tanto, a priori, por medio de la razón, así pues la relación que la mayor, como la regla, representa entre un conocimiento y su condición, constituye las diferentes especies de raciocinio. Son pues precisamente tres, como los juicios todos en general, por cuanto se distinguen por el modo como expresan la relación del conocimiento en el entendimiento, a saber, raciocinios categóricos, raciocinios hipotéticos, raciocinios disyuntivos. Sí, como suelen ocurrir, la conclusión es presentada como un juicio, para saber si se deducen de otros juicios ya dados, por los cuales se piensa un objeto distinto. Busco en el entendimiento si la aserción de esa conclusión se halla en el mismo bajo ciertas condiciones, según una regla general. Si encuentro esa distinción y el objeto de la conclusión se deja subsumir bajo las condiciones dadas, entonces es la conclusión inferida de la regla, que vale también para otros objetos del conocimiento. Se ve por esto que la razón en los raciocinios trata de reducir la gran multiplicidad del conocimiento del entendimiento al mínimo número de principios, condiciones generales, y por ende quiere realizar la unidad suprema del entendimiento. Bien, aquí hay que separar dos cosas: el conocimiento inmediato y el conocimiento inferido. El conocimiento inmediato es lo que se capta directamente por medio de las intuiciones. Por ejemplo, el triángulo, en el triángulo hay tres ángulos, ¿no? Lo podemos entender. Y claro, en lo inferido ya también es lo que deduce, lo que vamos a deducir a partir de esta relación lógica, ¿no? La suma de los tres ángulos es igual a dos rectos, ¿no? La suma de los tres ángulos es igual a dos rectos. Entonces muchas veces confundimos lo inferido con lo percibido, ¿no? O sea, lo que razonamos, lo que hacemos lógicamente, lo que inferimos lógicamente con lo que percibimos. Y claro que está haciendo esta distinción, ¿no? Como ocurre esto con este tipo de ilusión de los sentidos, por eso el título del inicio de esta acepción correspondía, ¿no?, de la razón pura como asiento de la ilusión trascendental, ¿no? Porque no hacemos esta distinción entre el conocimiento inmediato y el conocimiento inferido, porque básicamente la línea es muy fina. Entonces muchas veces confundimos lo inferido con lo percibido, ¿no? Y también hay algo muy importante sobre el raciocinio, que hablaba de tres formas, ¿no? Bueno, la estructura se determinaba en tres: la proposición, que era la base, la premisa mayor, major, bueno, en el libro es major, ¿no? Pero el mayor, después el juicio intermedio, que es la premisa menor, y llega a la conclusión. Entonces, si la conclusión se contiene ya en la premisa inicial, sin necesidad de otra, se trata de una consecuencia inmediata. Y claro, si hace falta un juicio adicional, es un raciocinio. Hace aún incluso más este tipo de separación, ¿no?, entre los conocimientos inmediatos y los conocimientos inferidos. Entonces, por ejemplo, hace el ejemplo de que todos los hombres son mortales. Entonces hay consecuencias inmediatas donde algunos hombres son mortales, claro, y después nadie inmortal es hombre, ¿no? Entonces, cuando decimos todos los sabios son mortales, no está incluido la cuestión de hombre, ¿no? Así que no inferimos, no hay un conocimiento inmediato sobre otras formas de interpretar, como algunos hombres son mortales o nadie inmortal es hombre. Entonces hace falta ahí un juicio intermedio para entender todos los sabios son mortales, y que es diferente a todos los hombres son mortales. Entonces vemos cómo Kant hace esta distinción. Entonces él menciona que hay distintas funciones de la facultad en cada silogismo, ¿no? El entendimiento va a formular esta regla mayor, esta premisa mayor. El juicio va a subsumir un caso particular bajo esta regla. Como vimos, ¿no? Todos los sabios son mortales. Sabios, que nos invita a un juicio.
Entonces está en el intermedio, ya no es como todos los hombres son mortales. Y luego está la razón, lo que establece la conclusión necesaria para una premisa final. Entonces la razón trabaja siempre con el entendimiento, pero buscando dar unidad superior a estas reglas, ¿no? Y claro, hay tipos de raciocinio, los categóricos, los hipotéticos y los disyuntivos. Los categóricos corresponden a la relación de sujeto-predicado directo. Los hipotéticos corresponden a la condición sí, entonces tal, sí, entonces tal. Y los disyuntivos corresponden a alternativos, o bien tal, tal o bien tal, ¿no? Hay esa parte de la relación de alternativas en los disyuntivos. Entonces hay una función general de la razón en este uso lógico que se le da, donde la razón trata de deducir la multiplicidad de conocimientos del entendimiento y busca un mínimo número de principios busca este número de principios que para unificarlos, ¿no? Para unificar, y así persigue la unidad suprema del entendimiento. Entonces aquí Kant no habla todavía del uso trascendental de la razón, las ideas de la razón pura, como alma, Dios, mundo, sino que solo usa la lógica formal. Claro, la lógica formal, que es esta capacidad de inferir mediante silogismos, ¿no? La razón ahí se muestra como un nivel superior que organiza, que a veces simplifica los conocimientos producidos por el entendimiento, porque separa el conocimiento inmediato y el conocimiento inferido. Entonces ahí va apuntando siempre a el entendimiento a una mayor unidad sintética, ¿no? Una mayor unidad, claro, podemos ir en su sistema, ¿no? Sistemática. Y claro, por eso Kant termina mencionando al final que se ve por esto que la razón, se ve por esto que la razón en los raciocinios trata de reducir la gran multiplicidad de conocimientos del entendimiento al mínimo número de principios, condiciones generales, y por ende quiere realizar la unidad suprema de todo, la unidad suprema del entendimiento. Bien, entonces pasemos a la parte 3, ¿no? Porque también vamos a avanzar en la parte 3. Entonces la parte 3 es la parte C del uso puro de la razón, ¿no? Entonces menciona: ¿puedo aislarme de la razón? Y una vez aislada, sigue siendo la razón fuente de conceptos y juicios que solo en ella se originan y con los cuales ella se refiere a objetos, o es simplemente una facultad subalterna que da conocimientos dados cierta forma llamada lógica, por donde los conocimientos del entendimiento se subordinan unos a otros, las reglas inferiores a otras superiores, cuya condición comprende en su esfera la condición de aquellas, hasta donde ello puede llevarse a cabo por comparación de las mismas. Esta es la cuestión que va a ocuparnos el día de hoy. No es el día de hoy, dice ahora, ¿no? En realidad, la multiplicidad de las reglas y la unidad de los principios es una exigencia de la razón para poder poner el entendimiento en concordancia universal consigo mismo, del mismo modo que el entendimiento reduce lo múltiple de las intuiciones a conceptos y por tanto lo enlaza. Pero semejante principio no prescribe ninguna ley a los objetos ni contiene el fundamento de la posibilidad de conocerlos y determinarlos como tales en general, sino que es simplemente una ley subjetiva de economía aplicada a las provisiones de nuestro entendimiento y que consiste en reducir, por comparación de sus conceptos, el uso general de los mismos al mínimo número posible, sin que ello sea ilícito exigir de los objetos mismos esa concordancia que ayuda a la comunidad y a la extensión de nuestro entendimiento, ni dar a esas máximas al mismo tiempo validez objetiva. En una palabra, la cuestión es si la razón en sí
es decir, la razón pura a priori, contiene principios sintéticos y reglas en que puedan consistir esos principios, el proceder formal y lógico de la razón en los raciocinios nos da ya suficiente indicación de fundamento sobre el cual descansará el principio trascendental de la razón en el conocimiento sintético de la razón pura. Primero, el raciocinio no se refiere a intuiciones para reducirlas bajo reglas, como hace el entendimiento con sus categorías, sino a conceptos y juicios. Y si bien pues la razón pura se refiere también a objetos, no tiene sin embargo referencia inmediata a estos y a su intuición, sino solo al entendimiento y sus juicios, que son los que aplican los sentidos y la intuición para determinar su objeto, el objeto. La unidad de la razón no es pues la unidad de una experiencia posible, sino que es esencialmente distinta de esta. Esta es unidad del entendimiento, que todo lo que ocurre tiene una causa, no es un principio conocido y prescrito por la razón. Hace posible la unidad de la experiencia y nada toma de la razón, la cual sin esa referencia, esa experiencia posible, no hubiera podido por meros conceptos prescribir semejante unidad sintética. Segundo, la razón en su uso lógico busca la condición general de su juicio, de la conclusión, y el raciocinio mismo no es otra cosa que un juicio mediante la subsunción de su condición bajo una regla mayor. Ahora bien, como esa regla a su vez está sometida a las operaciones de la razón y por ende hay que buscar las condiciones de la condición por medio de los prosilogismos, cuantas veces sea ello posible, se advierte bien que el principio peculiar de la razón en general del uso lógico es para el conocimiento condicionado del entendimiento, hallar lo incondicionado con que se completa la unidad del mismo. Esta máxima lógica, empero, no puede llegar a ser un principio de la razón pura, más que si se entiende que cuando lo condicionado es dado también la serie total de las condiciones subordinadas unas a otras, sería que ella misma, por tanto, incondicionada, está dada, es decir, está contenida en el objeto y su enlace. Semejante principio de la razón pura es manifiestamente sintético, pues lo condicionado, aunque se vuelve analíticamente a alguna condición, no se refiere empero a lo condicionado. De ese principio deben salir también diversas proposiciones sintéticas ignoradas por el entendimiento puro, que solo tienen que ocuparse de objetos de una experiencia posible, cuyo conocimiento y cuya síntesis es siempre condicionada. Pero lo incondicionado, si realmente se verifica, puede ser considerado en particular según todas las determinaciones que lo distinguen de todo condicionamiento o de todo condicionado, y debe por ello dar materia para varias proposiciones sintéticas a priori. Entonces, los principios que se originan de este principio supremo de la razón pura serán empero respecto a los fenómenos trascendentes, es decir, que nunca podrán hacerse de ellos un uso empírico que sea adecuado a aquel principio supremo. Se distinguirá pues por completo de todos los principios del entendimiento, cuyo uso es enteramente inmanente, puesto que no tiene otro tema que la posibilidad de la experiencia. Ahora bien, este principio de que la serie de las condiciones, en la síntesis de los fenómenos o del pensamiento de las cosas en general se extiende hasta el incondicionado, tiene o no realidad objetiva. ¿Qué consecuencias nacen de él para el uso empírico del entendimiento? ¿No será mejor decir que no existe ninguna proposición semejante objetivamente valedera de la razón, sino solo un precepto meramente lógico, el de irse acercando en la ascensión por condiciones siempre más altas y la más íntegra de estas, llevando así nuestro conocimiento a la unidad de la razón más alta posible para nosotros? ¿No ha sido esta exigencia de la razón considerada por una mala inteligencia como un principio trascendental de la razón pura, principio que postula en los objetos mismos con excesiva precipitación esa limitada integridad de la serie de las consecuencias, sin tener en cuenta las equivocaciones y las ilusiones en que este caso se insinúan en los raciocinios, cuya mayor ha sido tomada de la razón pura, mayor que es
más bien acaso petición que postulado, petición que postulado, y que desde la experiencia van ascendiendo hacia sus condiciones. Este será el asunto de la dialéctica trascendental que vamos a desenvolver. Ahora, desde sus fuentes hondamente ocultas en la razón humana, la dividiremos en dos partes. La primera tratará de los conceptos trascendentales de la razón pura, y la segunda de los raciocinios trascendentales y dialécticos. Bien, y el siguiente libro es la dialéctica trascendental de los conceptos de la razón pura. Entonces, aquí, como vimos, esta pregunta larga Kant aquí marca esta diferencia entre el uso de la razón como mera facultad para ordenar lógicamente los fenómenos, que se denomina silogismo, y la razón como facultad que produce estos principios sintéticos a priori, ¿no? Que la crítica de la razón pura se basa y trata de responder por qué existen los juicios sintéticos a priori. Entonces, la pregunta que plantea Kant es si la razón es solo subalterna, o sea, solo es una facultad que organiza los juicios del entendimiento en forma pura, o también es una fuente de conceptos y principios propios, ¿no? De estos juicios sintéticos a priori que se originan en la razón misma y que apuntan a objetos, ¿no? Aunque no directamente a la experiencia. Y claramente se hace la pregunta de por qué la razón, se hace preguntas como Dios, alma, mundo, inmortalidad. Entonces aquí ya comienza Kant a perfilar la noción que tenemos de razón pura, ¿no? Y claro, es algo más que la lógica formal. Hace la diferencia entonces entre el entendimiento y la razón. El entendimiento, que unifica lo múltiple de la intuición mediante conceptos, y la razón, que va a unificar lo múltiple de las reglas del entendimiento bajo principios superiores. En este sentido surge este principio fundamental de la razón, ¿no? Que es el uso lógico de la razón, que va a consistir siempre en estas condiciones de lo condicionado, en esta regla para los juicios, y claro, eso empuja necesariamente hacia algo incondicionado. Es decir, la razón pura tiene un principio supremo. Para todo condicionado debe encontrar la forma incondicionada, ¿no? Entonces hay una consecuencia de esto, que este principio no viene del entendimiento, y claro, es sintético a priori, porque introduce una nueva exigencia que desconocemos para el entendimiento puro, ¿no? Entonces produce ahí proposiciones trascendentales, como los juicios de Dios, inmortalidad, mundo, porque trascienden la experiencia posible, ¿no? Y claro, el problema ahora es la ilusión trascendental. Entonces lo difícil es que tal vez no sea más que estas máximas regulativas de la razón que van a guiar para organizar el conocimiento, y claro, se dejan de aplicarse objetos en sí mismos, ¿no? Y terminan llevándonos un paso más en la crítica de la razón pura. Y aquí anuncia la siguiente forma de avance de esta razón pura, que es básicamente las ideas trascendentales, alma, Dios, mundo, y los raciocinios dialécticos, ¿no? Estos paralogismos, antimonias, que básicamente hablan de la razón pura, ¿no? Entonces, la razón pura no se va a limitar solo a los juicios que nosotros tenemos diariamente, sino que va a introducir un principio propio mismo, de él mismo, ¿no? La búsqueda del incondicionado. Y claro, al intentar aplicarlo objetivamente, cae en ilusiones trascendentales, y Kant en el siguiente libro va a analizar esas ilusiones trascendentales. Por eso el libro primero, que corresponde a la dialéctica trascendental, o sea, lo que va a tratar sobre estas ilusiones trascendentales, la vamos a ver el día de mañana, ¿no? Con esta dialéctica trascendental de los conceptos de la razón pura. Entonces, bien, hay algo que me olvidé decirles, ¿no? Porque esta parte de principios incondicionados que busca la razón no tienen esta validez objetiva claramente, ¿no? Y por ello surge, este es un problema que lo resolvió en la dialéctica trascendental,
pero también el ser humano tiende a convertir esta exigencia lógica en un principio ontológico, ¿no? Ahí tenemos la necesidad lógica de preguntarnos por Dios, mundo, alma, y claro, estas ideas trascendentales. Pero esto ya se convierte exige este principio ontológico. Básicamente cree que lo incondicionado debe existir realmente en los objetos, ¿no? Y de aquí nacen las ilusiones trascendentales, donde la razón postula está incondicionados en el mundo, en el alma, en Dios, como si fueran objetos reales, ¿no? La razón va a postular estos incondicionales como reales, como experiencias en el mundo, como si fueran objetos reales. Entonces, cuando en realidad terminan siendo ideas de la razón, que la razón misma no puede responderse, ¿no? Porque necesitaría de la experiencia de aquello, pero hay un tipo de ideas trascendentales, ¿no? Estas ideas trascendentales, Kant les está llamando ilusiones trascendentales, ¿no? Ilusiones trascendentales porque carecen de esta experiencia, y sin embargo Kant no se va a quedar ahí, ¿no? Sino que va a analizar por qué ocurre esto, ¿no? Entonces mañana vamos a ver la dialéctica trascendental y el libro primero de los conceptos de la razón pura. Bien, acabamos el episodio de hoy. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos el día de mañana con los cosas a sí mismos. Pregúntense por qué. Bendiciones a todos y tengan fe en que van a venir muchas bendiciones en su vida, y sean felices. Bien, hasta el día de mañana. Cuídense a todos y nos vemos, ¿no?, con la dialéctica trascendental, el libro primero de los conceptos de la razón pura.